Bien. Bien, bueno. Guía de lectura. Defina las ideas principales de la teoría sociohistórica, ¿no? Esto es básicamente, recuerden lo que habíamos hablado al inicio, de sociohistórico habla de que con el correr del tiempo y con la necesidad de un otro, se generan conocimientos específicamente humanos, ¿no? Esa cuestión específicamente humana interactúan otros, sí o sí se necesita de un otro para desarrollar el conocimiento. Me adelanté, quizás es mejor que ustedes digan lo que Eso te iba a piensan. decir. Sí, perdón, mala mía. Acuérdense igual, ya que estamos con esta pregunta, que cuando les decimos así, defina las ideas. Primero, pongan más o menos lo que dice el texto. Después, si ustedes le quieren agregar algo, bueno, esta no se entrega, pero piensen como si la tuvieran que entregar. Si le quisieran agregar algo más, está bien, pero cuando hay así como ítems, los ítems van. Se están escuchando tus niños Sí. descontrolados. A ver, chicos, no les vuelvo a hacer más anónimo ni nada. Vayan. Bien, bueno. No sé si quieren agregar algo de la primera, pasamos a la segunda. Profe, la primera tiene que ver con esto de cuando habla de las tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico y social, que los instrumentos de mediación cumplen un papel central en la constitución de tales procesos psicológicos superiores y que los procesos psicológicos superiores deben abordarse según los procesos de su constitución, es decir, desde una perspectiva genética. Esa última parte, ¿cómo sería? ¿Cómo la estás entendiendo? Recién hoy agarré el texto y estoy recién en la segunda hoja, pero Bien, bien. Las primeras dos están muy bien, perfectas. Lo que yo necesito es que después lo veas y pienses a ver desde qué lugar se está hablando. Y lo hago a propósito porque hoy hablábamos de apuntalar la lectura en el texto, pero responder de una manera más naturalizada, o sea, más espontánea. ¿Sí? Vos muy bien hiciste un recorte porque ahí está el desarrollo, pero ojo con recortar y pegar. No te estoy diciendo que está mal, o sea, pero sí estoy dando el ejemplo a todos de cómo hacer una respuesta. Si claro, vos, sí, decía si perdón. iba por ahí, digamos, si iba por ahí. Perfecto, sí, sí, va por ahí. En realidad te usé para explicarles al resto de lo que habíamos hablado al inicio, perdón. No, Pero les va por vamos a ahí. hinchar un poco con eso porque probablemente el último, o sea, el parcial, sea un trabajo de escritura, digamos. Entonces, como para llegar al parcial, como con la escritura más masticada, digamos, que puedan usar lo que dice el texto, pero a la vez meterle un poco de esto, de espontaneidad, como que no parezca que están hablando ni que están hablando como si estuvieran viendo, no sé, un programa en la tele del mediodía, ni que están hablando como psicólogos que súper técnicos que no, tampoco. Así como un término medio entre esas dos cosas. Así que, Luciana, sí va por ahí la respuesta, eso es lo que se busca, ¿no? Pero Bueno, gracias. básicamente, sí, está bien. Sí, sí, es por ahí. Bueno, después, bueno, las diferencias entre las líneas de desarrollo natural y cultural y los procesos psicológicos. ¿Quedó claro que hay uno de los dos que tiene dos adentro? Porque eso a veces cuando lo explicamos, después como que no queda claro, más allá de que está en el dibujo, que a veces esas cosas se recuerdan bastante bien visualmente, pero quedó claro eso, digamos, que hay dos, y de esos dos, uno tiene otros dos. Recuerden las líneas de desarrollo. Bien, ¿saben lo que nos pasa siempre cuando preguntamos sobre los superiores, que corresponden a las culturales, a los rudimentarios, que son los más básicos, pero de los superiores, le llaman elementales o naturales? Claro. En realidad hay Bien, uno super mega archi básico que es el que es igual al de los animales y por eso es natural, y hay unos que corresponden a la cultural que tienen dos instancias, la que aprendemos en la familia y la que nos cuesta en la escuela. bien. Bueno, ahí la idea sería que los puedan describir y diferenciar. Y después en la 3 sí es más ya la diferencia. No, perdón.
Relación, Claro, ese no lo expliqué. yo me adelanté. Sí. Pero vos sabés que no expliqué la relación entre los elementales y los superiores. Bueno, Algo lo empecé a es el esbozar momento. con la intención de llegar a este punto que voy a desarrollar ahora. Para que se desencadenen los culturales, o en realidad los rudimentarios, es necesario tener, ¿se acuerdan que dije que es condición necesaria pero no suficiente? Para empezar a hablar, es condición necesaria que los naturales estén constituidos. No puedo empezar a decir la R si no tengo mi aparato fonador constituido desde lo biológico. Primero tengo que tener la cuestión biológica desarrollada para poder empezar a hablar. Condición necesaria pero no suficiente para empezar a hablar. Si tengo lo biológico y además interactúo con otro, ahí comienza a desarrollarse los superiores rudimentarios. Ahora, ¿qué relación hay entre los rudimentarios y los avanzados? Es que los rudimentarios es una condición necesaria, pero no es suficiente para que se desencadene, por ejemplo, el lenguaje escrito. Tengo que tener el lenguaje oral constituido, comprender el lenguaje, para luego, en una interacción más específica con un otro, desarrollar el lenguaje escrito. Entonces, entre el inferior y el que le sigue, hay una relación de que es necesario, pero no es suficiente. Recordemos los nacimientos de cada uno de los procesos. Los naturales nacen con el nacimiento biológico. Los culturales rudimentarios nacen con una interacción social básica y espontánea. Y los superiores avanzados nacen con una relación social muy específica. Sí. Eso no lo había explicado, así que aprovecho, no lo iban a poder responder porque no lo habíamos desarrollado. Bien. Bueno. Ahora sí, ustedes desarrollan. Bueno, ¿pasamos a la 4 o quieren decir algo? Igualmente, a ver, tengan en cuenta que más allá de que nosotras en la clase les damos como un pantallazo y hacemos un recorte, capaz hay cosas que no podrían contestar sin leer el texto bien, ¿no? O sea, o que no las podrían contestar de manera acabada. Por ejemplo, la 4 tienen como que podríamos decir que son las cositas que estaban ahí al costadito, pero que deberían tener muchas más palabras que las que estaban en el presi. Digo esto porque había algunas respuestas un poco escuetas en algunos trabajos, entonces, bueno, para que lo consideren. Eran necesarias, pero no suficientes. Como que decían lo mínimo indispensable, era un tuit, 140 caracteres. Es gracioso. Se ponían. Pero fuera de joda, acuérdense que es su carta de presentación profesional. Posiciónense de esa manera cuando emitan un documento de su autoría. No solo acá, sino en todas las asignaturas. Bien. Bueno. ¿Alguien se anima a ¿Alguien quiere decir algo? Nos retamos mucho. Sí, estuvimos medio... ¡Sac! Leemos otra vez cuáles son las características de los procesos psicológicos superiores, teniendo en cuenta las características y también el modo de formación. Me anticipé un poco, pero bueno. Claro, spoiler alert. Recuerden los 3 puntos en los que nos deteníamos y que están en las filminas también. Bueno, esto es lo que sería de la última filmina, el concepto de interiorización en relación a la ley de doble formación. También es probablemente algo que necesite como de más lectura para que puedan contestarlo, pero si quieren decir algo, bienvenido sea. Ley de doble formación habla de la cuestión interpsicológica, 1, e intrapsicológica, 2. Las operaciones que era lo mentales, que decíamos
del bebé adentro o del cochecito, o bueno, un bebé chiquito, digamos, que señala, y primero es con otro y después él lo aprende, pero primero Lo siempre es con interioriza. otro. En esto hay una diferencia entre Piaget y Vygotsky. Eh, Sí, Lorena, pero los PPS avanzados, no los rudimentarios. Los rudimentarios, simplemente con el hecho de vivir en una cultura, están, digamos, alguien que es analfabeto, no es que no tiene procesos psicológicos superiores, no tiene tal vez los rudimentarios, perdón, los No, avanzados, claro. pero Ujú. sabe hablar y sabe vincularse en sociedad, digamos, ¿no? Bien, bueno, después el concepto de trabajo y la relación con los instrumentos mediadores, diferencia entre herramientas físicas y psicológicas. Algo de esto dijimos con la pregunta de cuando hablábamos de herramientas semióticas. Pero bueno, también van a tener que leerlo para poder dar El una concepto más de encarnada. trabajo, el concepto de trabajo, cuando lean eso, está hablando de la interacción con otra persona y con instrumentos de mediación, ¿sí? Eso es lo específicamente humano que hace la posibilidad de trabajar. El trabajo incorpora esos dos componentes súper importantes para poder aprender. La teoría sociohistórica parte desde ese concepto de trabajo, porque en el trabajo incorpora un otro e instrumentos. Y esos Y además, instrumentos son de dos características. esto que hablábamos la otra vez, de que todo autor es hijo de su época y de su contexto, de que Vygotsky era marxista. Entonces, a él toda la teoría marxista, que tiene mucho que ver con el trabajo y las herramientas, pero más bien físicas, él lo toma para desarrollar toda su teoría. O sea que para él son cuestiones importantes. Bien, la categoría de trabajo es de Marx, de hecho. Y no me Claro, acuerdo la si en este toma de él. texto dice categoría de trabajo de Marx. No, no me acuerdo, la verdad, en este momento, pero bueno. Sé que es categoría de trabajo de Marx, pero no sé si en este texto específicamente Claro. lo presenta. Toma el base. Recuerden eso, que él parte del marxismo, entonces eso lo toma de Marx. Bien. Y después, consecuencias de trabajar con y mediante el dominio de instrumentos de mediación. No estaban las filminas, pero bueno, aprovechando que sabemos que el ser humano interactúa con la naturaleza a través de dos instrumentos, dos naturalezas de instrumentos, perdón. Las físicas, que son los objetos reales, y las semióticas o las a nivel cognitivo. Uy, ¿vos podés leer el chat, Paz? Porque ¿Sí te leo? sí, termino de decir esto y después me lo lees Dale, porque no lo encuentro en esta plataforma. dale. Entonces, esos dos tipos de instrumentos que le permiten al ser humano adaptarse con más éxito en el mundo exterior son las dos naturalezas y lo que tiene. Las dos características, perdón. Y lo que tiene es que los instrumentos fácticos o físicos modifican el mundo, ¿sí? Modifican y alteran la forma del mundo. En cambio, las herramientas cognitivas, los instrumentos mediadores semióticos o simbólicos, lo que hace es modificar no solamente el mundo, sino también a uno mismo, ¿sí? Así que Ahí está, ahí está también de nuevo, o sea, de dónde saca él ese concepto de trabajo y de herramientas. O sea, toma esto mismo. De nuevo, bueno, si las herramientas físicas cambian el mundo real, tangible, las herramientas semióticas también cambian y generan alteraciones en la realidad y en la conciencia, sobre todo. pensemos que nosotros en este preciso momento, mientras estamos estudiando, estamos alterándonos a nosotros mismos. Estamos constituyendo una identidad y una construcción cognitiva muy específica. Y lo estamos haciendo nosotros a través de la adquisición de estas herramientas semióticas.
el conocimiento que nos aporta esta asignatura, o las que estén cursando, o los cursos que estén haciendo, o los libros que estén leyendo, se están modificando ustedes mismos, su cognición. Y a través de lo que ustedes vayan adquiriendo, también pueden modificar el mundo, qué sé yo, pienso. ¿Cuántas veces hemos tenido herramientas específicas que se usan para tal fin, herramientas físicas, que a través de nuestra cognición decimos, ay, ¿qué tal si uso, por ejemplo, para dar un ejemplo que fue real, no tenía batidora, pero sí yo tenía un taladro, y le puse 2 tenedores en la punta y me hice mi primer merengue con el taladro. No Entonces, probar en casa. funciona. Entonces tenemos que con mi cognición yo modifiqué el mundo, o sea, modifiqué la herramienta del taladro. Ahí tienen otra nueva. Pero fíjense, y las veces que hemos utilizado nuestra idea para modificar algo físico, ¿no? Decir, ay, si esto lo doy vuelta, entonces sirve para tal cosa. La cuestión, la herramienta cognitiva, entonces, repito, no solamente modifica el mundo, sino también a uno mismo y a los otros también. Tal Nosotros cual. como docentes en este momento estamos haciendo un cambio cognitivo en ustedes. Y en No nosotros. es magia. Los docentes. Les Después docentes. retomo la pregunta esta que de Lorena. Ella decía, en las 5 cuando hablan del concepto de interiorización, ¿tenemos que describir lo que sería interpsicológico e intrapsicológico? Sí, pero es lo que acabamos de decir. No se enrosquen con esas palabras que son para enroscarse, pero que en realidad no, o sea, o sea, entre varios o entre dos, intra para adentro. O sea, después seguramente Entonces, en el texto está explicado más prolijo, o pero si lo digo, no quieren se decir, enrosca, claro, si lo no se quieren decir enrosca. primero a nivel social y después a nivel individual o psicológico, Perfecto. listo. Sí, Y sí. acá Luciana le contesta a Lorena, para Lorena, y con los procesos de aprendizaje que se dan por la propia voluntad del sujeto decididamente, está contestando a la pregunta anterior de Lorena, de lo que hablaba de la escuela. Bien. ¿Cómo es eso de manera espontánea? Claro, Alguien que, porque por viste ejemplo, que lee un libro. antes Lorena preguntaba si los PPS tenían que ver con la escuela. Que yo le decía que los PPS que tienen que ver con la escuela son los avanzados, no los Claro, rudimentarios. Y acá Luciana le contesta, y con los procesos de aprendizaje que se dan por la propia voluntad del sujeto que decididamente aprende. O correcto. sea, es intencional en la adquisición de ese saber, en un contexto específico que en general se relaciona con la escolarización, pero no es el único. Correcto, perfectísimo, 10. Súper claro. Bueno. Qué lindo esto de que se contesten entre ellos. Dios, son unos grosos. Ay, sí, a ¿Viste? mí me encanta cuando veo los foros y es como, ay, ya se contestaron. Bueno. Ah, sí, sí. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta. Y si no, bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Yo ahí me anoté todos los avisos que tengo que hacer, que la guía Los no se parciales. entrega, dónde está el link, porque algunos nunca lo encontraron el link este. En las preguntas Y bueno, frecuentes. sí, pero bueno, volver a recordarlo por Ok, dudas. ok. Eh, Si no, eso. lo puedan leer en noticias. Sí, lo que pasa es que está en el foro y en preguntas frecuentes. Yo creía que era suficiente, pero bueno. eh, eso. Ah, yo no tuve problema igual. Sí, no, y parece que andaba circulando ahí por un grupo de WhatsApp, así que también. Pero bueno, Ah, buenísimo. no cuesta nada avisarles. Ahí está. Mira, en sección noticias yo pensé que vos Paz lo habías puesto, pero no. Lo dijiste que estaba en sección noticias, pero lo habíamos puesto en preguntas frecuentes. Entonces, capaz que en Creo que, noticias lo que pasa también. es que creo que está en preguntas frecuentes y en el foro. Pero bueno, Claro, lo podemos agregar a noticias, en que noticias, quede ok. ahí fijo. Bien. Bueno, Claro, eso le iba a comentar, que en noticias están las noticias del año pasado, figura todo lo del año pasado, nada más. pero no lo usábamos, creo, el año pasado, noticias. A ver. No recuerdo, pero bueno, si hay algo. Sí, lo borramos porque genera confusión. Es como que en algún punto estuvo bueno que algunas cosas no se hayan borrado, pero en otras cosas generaba confusión, así que... No, chicos, es todo del Del 2021. 21.
Porque el año pasado no usábamos las noticias porque, bueno, yo era nueva en la plataforma y Nati, bueno, trataba de orientarme un poco. Bueno, si les parece, entonces dejamos acá y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Ahí subo los videos Bien. y corregimos Bueno, los chicos, parciales. las guías. Sí. No digas Buena parciales. semana. Ay, sí, que se nos asustan los Todavía no, muchachos. todavía no. Adiós. Buena semana, gente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Chao, hasta luego. Adiós.